Lo que estoy a punto de relatar es una historia que nunca debió ser contada. Los nombres han sido cambiados para proteger a aquellos que ya no pueden protegerse a sí mismos. Soy el último testigo de una pesadilla que comenzó como un sueño y terminó en un infierno del que solo yo escapé. Escribo estas palabras con manos temblorosas, sabiendo que cada línea me acerca más a mi final. Pero la verdad debe ser conocida, aunque sea lo último que haga. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Pinos, un lugar tranquilo donde todos se conocían y la vida transcurría sin sobresaltos. Yo era profesor en la escuela local, un trabajo que amaba y que me permitía estar cerca de los jóvenes, moldeando sus mentes y preparándolos para el futuro. Nunca imaginé que ese futuro sería tan oscuro y terrible. Era un día como cualquier otro cuando llegó a nuestra escuela Javier Mendoza, un hombre carismático y lleno de energía que se presentó como el nuevo instructor de actividades extracurriculares. Su sonrisa era contagiosa y su entusiasmo parecía no tener límites. Todos quedamos cautivados por su presencia, especialmente los estudiantes. «Buenos días a todos», saludó Javier con una voz que irradiaba confianza. «Estoy encantado de estar aquí en San Miguel de los Pinos. Tengo grandes planes para ustedes, chicos. ¿Quién está listo para una aventura?». Los estudiantes respondieron con vítores y aplausos. Incluso yo me sentí contagiado por su entusiasmo. En retrospectiva, debí haber notado las señales, los pequeños detalles que no encajaban. Pero estaba tan cegado por la promesa de algo nuevo y emocionante para nuestros alumnos que ignoré mi instinto. Pasaron las semanas y Javier se integró perfectamente en nuestra comunidad escolar. Organizaba juegos, competencias y pequeñas excursiones que llenaban de alegría a los estudiantes. Los padres estaban encantados y los profesores agradecidos por el apoyo adicional. Un día, Javier se acercó a mí con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Carlos», me dijo, usando mi nombre falso, «he estado pensando en organizar un viaje de acampada para los chicos de último año. Algo especial, ya sabes, para celebrar su graduación». Me pareció una idea excelente. «Suena fantástico, Javier. ¿Qué tienes en mente?». Su sonrisa se ensanchó. «Conozco un lugar perfecto. Está un poco alejado, pero es precioso. Cascadas, bosques, el cielo estrellado. Será una experiencia que nunca olvidarán». No podía imaginar cuán ciertas serían esas palabras. Los preparativos para el viaje se hicieron rápidamente. Los padres firmaron las autorizaciones sin hacer muchas preguntas, confiando plenamente en Javier y en la escuela. 20 estudiantes fueron seleccionados para la excursión, todos emocionados por la aventura que les esperaba. El día de la partida llegó con un cielo despejado y un sol radiante. Los estudiantes se despidieron de sus padres entre risas y promesas de contar todo a su regreso. Javier condujo el autobús escolar, cantando canciones y manteniendo el ánimo alto durante todo el viaje. Conforme avanzábamos, el paisaje fue cambiando. Los campos verdes dieron paso a bosques cada vez más densos y oscuros. El camino se volvió más estrecho y accidentado. Algunos estudiantes comenzaron a mostrar signos de inquietud. «Javier, ¿falta mucho?», preguntó María, una de las alumnas más brillantes de la clase. «Ya casi llegamos», respondió él sin apartar la vista del camino. «Les va a encantar el lugar, se los prometo». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el autobús se detuvo frente a un claro en el bosque. En el centro se alzaba una estructura que parecía salida de una pesadilla, un enorme galpón de metal oxidado, con ventanas tapiadas y una puerta maciza que parecía capaz de resistir un huracán. «¿Qué es este lugar?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Javier se giró hacia nosotros, y por un momento, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Ya no era el hombre jovial y amigable que conocíamos. Su mirada estaba llena de una frialdad calculadora que no había visto antes. «Bienvenidos a su destino final», anunció con una voz que ya no ocultaba su verdadera naturaleza. «Aquí es donde comienza el verdadero juego». Antes de que pudiéramos reaccionar, Javier sacó un arma y nos obligó a todos a entrar en el galpón. Los gritos de terror de los estudiantes resonaron en el aire, pero nadie podía escucharlos. Estábamos completamente solos. Una vez dentro, las puertas se cerraron con un estruendo metálico que selló nuestro destino.
las luces parpadearon, revelando un interior que parecía sacado de las peores pesadillas, paredes cubiertas de instrumentos de tortura, laberintos de metal y vidrio, y mecanismos cuyo propósito no quería ni imaginar. Javier se paró frente a nosotros, su rostro una máscara de cruel diversión. Queridos estudiantes y profesor, comenzó, su voz resonando en el silencio sepulcral, bienvenidos al juego de sus vidas. Las reglas son simples, sobrevivan. Solo uno de ustedes saldrá con vida de aquí. Los demás, bueno, serán parte del espectáculo. El pánico se apoderó de todos. Los estudiantes comenzaron a gritar y a llorar, algunos intentaron correr, pero no había salida. Yo intenté razonar con Javier, apelando a su humanidad, pero fue en vano. ¿Por qué haces esto?, le grité, desesperado por encontrar alguna lógica en esta locura. Su risa fue fría y desprovista de toda emoción. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Porque es divertido. Porque ustedes, en su aburrida existencia, necesitan un poco de emoción real. Y yo se las voy a dar. Lo que siguió fue una sucesión de horrores que aún hoy, mientras escribo estas líneas, me hacen temblar de miedo y repugnancia. Javier nos dividió en grupos y nos obligó a participar en pruebas diseñadas para quebrar nuestro espíritu y nuestra moral. La primera prueba fue en un laberinto de espejos. 2 estudiantes, Alejandro y Sofía, fueron empujados dentro. Las reglas eran simples, encontrar la salida. Lo que Javier no mencionó fue que el suelo estaba electrificado y que solo uno podía salir. Alejandro, por favor, ayúdame, gritaba Sofía, atrapada en un rincón del laberinto. Lo siento, Sofía, pero solo uno puede vivir, respondió Alejandro, su voz quebrada por el miedo y la culpa. Los gritos de Sofía resonaron por todo el galpán cuando Alejandro la empujó hacia uno de los paneles electrificados. Fue el primero de muchos momentos en los que vi la humanidad abandonar los ojos de mis estudiantes. Las pruebas continuaron, cada una más cruel que la anterior. Un pozo lleno de agua helada donde los estudiantes tenían que mantenerse a flote, una habitación que se llenaba lentamente de un gas venenoso, con solo una máscara de oxígeno disponible, una carrera mortal a través de un campo minado improvisado. Con cada prueba, nuestro número disminuía. Vi a jóvenes que una vez fueron amigos traicionarse mutuamente por la promesa de sobrevivir un día más. Vi el terror en sus ojos, la desesperación en sus acciones, y la resignación en aquellos que sabían que su fin estaba cerca. Yo intenté mantener la calma, buscando una salida, una forma de salvar a mis estudiantes. Pero Javier siempre estaba un paso adelante, anticipando cada movimiento, castigando cualquier intento de rebelión con una crueldad inimaginable. Una noche, o lo que creíamos que era noche en ese infierno sin tiempo, logré acercarme a un pequeño grupo de supervivientes. Éramos 5, yo, María, Lucas, Elena y Pedro. «Tenemos que hacer algo», susurré, temiendo que Javier nos estuviera escuchando. «No podemos seguir así». María, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Pero, ¿qué podemos hacer? Él tiene todas las armas, controla todo». Lucas, quien había perdido a su mejor amigo en una de las pruebas, habló con voz ronca. «Yo digo que lo enfrentemos. Somos más que él». «¿Y arriesgarnos a que nos mate a todos?», replicó Elena, temblando. «No, tenemos que ser más inteligentes». Pedro, el más callado del grupo, finalmente habló. Tal vez podamos usar su juego en su contra. Esa noche planeamos nuestra resistencia. Fue difícil, sabiendo que cualquier error significaría la muerte no solo para nosotros, sino para los demás supervivientes. Pero era nuestra única esperanza. Al día siguiente, Javier nos reunió para la siguiente prueba. Su sonrisa sádica nos recibió como siempre. «Bueno, mis queridos jugadores», anunció, «hoy tengo algo especial preparado para ustedes. Una prueba de lealtad, si quieren llamarlo así». Nos condujo a una habitación circular. En el centro había una mesa con varias jeringas. «Cada una de estas jeringas contiene un veneno diferente», explicó Javier. «Uno de ustedes deberá inyectarse voluntariamente. Si nadie lo hace en los próximos 5 minutos, todos morirán». El pánico se apoderó de nuevo del grupo. Algunos comenzaron a llorar, otros a gritar. Yo miré a mis compañeros de conspiración, tratando de comunicarme silenciosamente con ellos. Fue entonces cuando Pedro dio un paso adelante.
Lo haré yo, dijo con una voz sorprendentemente firme. Javier sonrió, complacido. Excelente elección, Pedro. Muy noble de tu parte. Pedro tomó una de las jeringas, y antes de que Javier pudiera reaccionar, se giró y se la clavó en el cuello. Lo que siguió fue un caos total. Aprovechando la sorpresa de Javier, Lucas y yo nos lanzamos sobre él. María y Elena corrieron hacia los controles que habíamos localizado durante nuestras exploraciones furtivas. La lucha fue brutal. Javier era más fuerte de lo que parecía, y estaba armado. Logró dispararle a Lucas en el hombro antes de que yo pudiera desarmarle. Rodamos por el suelo, golpeándonos con toda la furia acumulada durante días de terror. Lo tengo, gritó María desde los controles. Las puertas están abiertas. Ese momento de distracción fue todo lo que necesité. Con un último esfuerzo, logré noquear a Javier. Corran, grité a los estudiantes supervivientes. Salgan de aquí. Mientras los demás huían, me quedé atrás para asegurarme de que Javier no pudiera seguirnos. Fue entonces cuando vi a Pedro, tendido en el suelo, una sonrisa débil en sus labios. Pedro, me acerqué a él, sabiendo que era demasiado tarde. Valió la pena, susurró antes de cerrar los ojos por última vez. Salí del galpón con el corazón pesado. Afuera, el aire fresco y el cielo estrellado nos recibieron como una burla cruel después de todo lo que habíamos pasado. Caminamos durante horas por el bosque hasta que finalmente encontramos una carretera. Un camionero que pasaba nos recogió, horrorizado por nuestro estado. Las siguientes semanas fueron un borrón de interrogatorios policiales, exámenes médicos y sesiones de terapia. La policía encontró el galpán, pero Javier había desaparecido. Los cuerpos de nuestros compañeros caídos fueron recuperados y devueltos a sus familias para un entierro apropiado. Pero el horror no terminó allí. Uno a uno, los supervivientes comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Accidentes, suicidios, enfermedades repentinas. Hasta que solo quedé yo. Y ahora, mientras escribo estas últimas líneas, sé que mi tiempo también se acaba. Puedo sentir su presencia, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamarme como reclamó a los demás. Este libro es mi testimonio, mi confesión y mi advertencia. Si estás leyendo esto, ten cuidado. El mal existe, y a veces viene con una sonrisa amable y promesas de aventuras. Escucho pasos afuera de mi puerta. El rasguño de metal contra metal. Una risa que he intentado olvidar. Ha venido por mí. Este es el fin de mi historia, pero temo que no sea el fin de la suya. Porque mientras exista la oscuridad en el corazón de los hombres, siempre habrá alguien como Javier, esperando en las sombras, listo para jugar su juego mortal. Que Dios se apiade de nuestras almas. Lo que estoy a punto de relatar es la continuación de una historia que nunca debió ser desenterrada. Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes y a los culpables por igual. Soy el guardián de un secreto que ha permanecido oculto durante años, un secreto que ahora amenaza con resurgir y reclamar más vidas. Esta historia comenzó con un libro encontrado en la puerta de una cafetería abandonada, un libro que contaba los horrores vividos por un grupo de estudiantes y su profesor en manos de un monstruo disfrazado de instructor. Pero la historia no terminó allí. Lo que sigue es el relato de cómo el pasado nunca muere, solo espera el momento adecuado para volver y atormentarnos. Han pasado 10 años desde aquella fatídica excursión que cambió para siempre la vida de los habitantes de San Miguel de los Pinos. La escuela, otrora llena de risas y sueños, ahora yace abandonada, un recordatorio silencioso de la tragedia que allí se gestó. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti son testigos mudos de los horrores que sus pasillos una vez albergaron. En una noche fría de octubre, 4 jóvenes se aventuraron en los terrenos de la escuela abandonada. Eran Lucía, Miguel, Ana y Javier, estudiantes de preparatoria en busca de emociones fuertes y respuestas a las leyendas que rodeaban el lugar. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente mientras cruzaban el oxidado portón de entrada. Miguel, el más atrevido del grupo, respondió con una sonrisa confiada: «Vamos, Ana. Son solo historias para asustar a los niños. Además, ¿no quieres saber qué pasó realmente aquí?». Lucía, siempre la voz de la razón, intervino: «Deberíamos tener cuidado. Mi abuela me contó cosas terribles sobre lo que sucedió en esta escuela».
Javier, el más callado del grupo, simplemente asintió, sus ojos escaneando el edificio en ruinas con una mezcla de miedo y fascinación. Se adentraron en la escuela, sus linternas iluminando pasillos llenos de hojas secas y papeles olvidados. El aire estaba cargado de un olor a moho y abandono, y cada paso que daban resonaba de forma inquietante en el silencio sepulcral. «Miren», exclamó Miguel, señalando una puerta entreabierta. «La biblioteca». Los 4 entraron en la habitación, sus haces de luz revelando estanterías derruidas y libros esparcidos por el suelo. Fue entonces cuando Lucía lo vio, un libro de aspecto antiguo, su cubierta de cuero desgastada por el tiempo, yacía sobre una mesa polvorienta. «Chicos, vengan a ver esto», llamó Lucía, acercándose al libro con cautela. Los demás se reunieron a su alrededor mientras ella abría el tomo con manos temblorosas. Las páginas amarillentas estaban llenas de una escritura frenética, casi desesperada. «¿Es un diario?», murmuró Ana, inclinándose para leer mejor. «Escuchen esto. Soy el último. Todos los demás se han ido, reclamados por una fuerza que no puedo comprender ni combatir. Escribo estas palabras como testimonio de los horrores que hemos vivido, con la esperanza de que alguien las encuentre y entienda lo que sucedió aquí. Todo comenzó con Javier Mendoza, el instructor que nos llevó a aquel galpón maldito». Los 4 jóvenes intercambiaron miradas de asombro y miedo. Habían escuchado rumores sobre los eventos ocurridos una década atrás, pero nunca algo tan directo, tan crudo. «Sigan leyendo», instó Miguel, su voz ahora desprovista de su anterior bravuconería. Lucía continuó leyendo en voz alta, su voz temblando cada vez más con cada palabra. «Sobreviví a los juegos mortales, pero ¿a qué precio? Cada noche veo sus rostros, escucho sus gritos. El instructor, Javier, desapareció después de nuestra fuga, pero sé que sigue ahí fuera, esperando. Los otros supervivientes comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Ahora solo quedo yo, y sé que mi tiempo se acaba». Un escalofrío recorrió la espalda de los 4 jóvenes. El silencio que siguió fue roto por un ruido repentino, como de metal arrastrándose por el suelo. Todos saltaron, sus corazones latiendo desbocados. «¿Qué fue eso?», susurró Ana, aferrándose al brazo de Miguel. «Probablemente solo el viento», respondió Javier, pero su voz carecía de convicción. Lucía cerró el libro de golpe. «Deberíamos irnos. Este lugar no se siente bien». Pero antes de que pudieran moverse, una voz grave y rasposa resonó en la oscuridad. «Ah, nuevos jugadores. ¡Qué maravilloso!». Los gritos de terror de los jóvenes fueron ahogados por el sonido de puertas cerrándose con fuerza. Las linternas parpadearon y se apagaron, sumiendo la biblioteca en una oscuridad absoluta. Cuando la luz regresó, proveniente de lámparas antiguas que se encendieron por sí solas, los 4 se encontraron en una habitación diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotos de personas desaparecidas, y en el centro había una mesa con un tablero de Ouija. Una figura encapuchada emergió de las sombras, su rostro oculto pero su voz cargada de una cruel diversión. «Bienvenidos, jóvenes curiosos. Han encontrado mi diario, y ahora formarán parte de mi historia. Pero primero, ¿qué les parece si jugamos un juego?». Los estudiantes, paralizados por el terror, no podían apartar la vista de la figura. Era como si sus peores pesadillas hubieran cobrado vida. ¿Quién eres tú?», logró preguntar Miguel, su voz apenas un susurro. La figura se acercó lentamente, su presencia llenando la habitación de un frío sobrenatural. «Yo soy el último superviviente, el guardián de los secretos que nunca debieron ser revelados. Fui víctima, y ahora soy el verdugo. Y ustedes, mis queridos niños, son los nuevos participantes en un juego que nunca termina». Lucía, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. «El libro, tú lo escribiste. Eras uno de los estudiantes que sobrevivió a los juegos de Javier Mendoza». La figura asintió lentamente. «Muy perspicaz, jovencita. Sí, sobreviví a los juegos de Javier. Pero lo que no sabía entonces es que sobrevivir era solo el comienzo de un tormento mucho mayor». Ana, temblando visiblemente, preguntó: ¿Qué nos vas a hacer?». La risa que siguió heló la sangre de los jóvenes. «Oh, no es lo que yo les voy a hacer. Es lo que ustedes se harán a sí mismos. Verán, los juegos nunca terminaron realmente. Solo cambiaron de forma.
Con un gesto de su mano enguantada, la figura señaló el tablero de Guille. Este tablero es más que un juego. Es un portal. A través de él, podrán comunicarse con aquellos que no sobrevivieron a los juegos originales. Pero cuidado, cada pregunta tiene un precio, y cada respuesta puede ser su última. Los 4 jóvenes se miraron entre sí, el miedo dando paso a una curiosidad morbosa que no podían controlar. ¿Y si nos negamos a jugar?, desafió Miguel, intentando mostrar una valentía que no sentía. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Entonces se unirán a los otros, aquellos cuyas fotos adornan estas paredes. Todos ellos también se negaron al principio. Todos ellos terminaron jugando de todos modos. Javier, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa: ¿por qué haces esto? ¿Qué ganas con atormentar a más personas? La figura se acercó a Javier, su presencia haciendo que el joven retrocediera instintivamente. ¿Ganar? No se trata de ganar, mi joven amigo. Se trata de sobrevivir. De entender. Cada juego, cada vida tomada, me acerca más a la verdad detrás de todo esto. Y ustedes, sin saberlo, me han traído un paso más cerca de esa verdad. Lucía, sintiendo que debían tomar el control de la situación de alguna manera, se acercó al tablero. Si jugamos, ¿nos dejarás ir? La risa de la figura resonó nuevamente en la habitación. Ah, la esperanza. Siempre presente, incluso en los momentos más oscuros. Jueguen, y tal vez descubran la respuesta a esa pregunta por sí mismos. Con manos temblorosas, los 4 jóvenes se sentaron alrededor del tablero. La figura encapuchada permaneció de pie, observando, una presencia siniestra que parecía absorber toda la luz de la habitación. Comencemos, dijo la figura. Pero recuerden, cada pregunta tiene consecuencias. Elijan sabiamente. Lucía colocó sus dedos sobre la planchette, los demás siguieron su ejemplo. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una energía que hacía que el vello de sus nucas se erizara. ¿A quién queremos contactar?, preguntó Ana, su voz apenas audible. Antes de que alguien pudiera responder, la planchette comenzó a moverse por sí sola, deletreando un nombre: JAVIRMNDOZA. Un grito ahogado escapó de los labios de Lucía. Es él, el instructor de los juegos originales. La figura encapuchada asintió. Ah, parece que él los ha elegido a ustedes. Interesante. Miguel, con la voz temblorosa, formuló la primera pregunta. Javier Mendoza, ¿por qué hiciste esos juegos horribles? La planchette se movió frenéticamente. PORQEPODIA. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. La respuesta, en su simplicidad, era aterradora. Ana, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿estás arrepentido de lo que hiciste? La respuesta llegó rápidamente: NO. La figura encapuchada rió suavemente. Ah, la consistencia del mal. Fascinante, ¿no creen? Javier, el más callado del grupo, finalmente habló: ¿dónde estás ahora? La planchette se detuvo por un momento, como si estuviera considerando la respuesta. Luego, lentamente, deletreó: AQUI. Los 4 jóvenes se miraron con horror. Lucía, reuniendo todo su coraje, hizo la siguiente pregunta: ¿qué quieres de nosotros? La respuesta hizo que todos contuvieran la respiración: JUGAR. La figura encapuchada aplaudió lentamente. Excelente pregunta, Lucía. Y una respuesta muy reveladora. Parece que Javier no ha perdido su entusiasmo por los juegos. Miguel, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, preguntó: ¿cómo podemos salir de aquí? La planchette se movió violentamente. NOPUDN. Ana comenzó a llorar abiertamente. Por favor, déjanos ir. No queríamos molestar a nadie. La figura encapuchada se acercó, su presencia aún más amenazante. Oh, pero lo han hecho. Han despertado algo que dormía, algo que ahora quiere jugar. Y Javier Mendoza no es conocido por su compasión. Lucía, desesperada, hizo una última pregunta: ¿hay alguna forma de detener esto? La planchette se movió lentamente, como si estuviera saboreando cada letra: SACRIFICIO.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 jóvenes se miraron, el miedo y la desesperación evidentes en sus ojos. La figura encapuchada habló, su voz cargada de una cruel diversión: el sacrificio. Siempre es la respuesta, ¿no es así? Pero la pregunta es, ¿quién de ustedes está dispuesto a sacrificarse por los demás? Los jóvenes se miraron entre sí, el terror dando paso a una nueva emoción, la desconfianza. Cada uno comenzó a preguntarse si los otros lo traicionarían para salvarse a sí mismos. No tienen que decidir ahora, continuó la figura. De hecho, tendrán toda la noche para pensarlo. Porque, verán, los juegos apenas están comenzando. Con un gesto de su mano, las paredes de la habitación comenzaron a moverse, revelando pasillos oscuros y puertas que llevaban a lo desconocido. Bienvenidos a su nuevo hogar, anunció la figura. Cada habitación tiene un desafío, cada pasillo una trampa. Superen los obstáculos y quizás, solo quizás, encuentren la salida. Fallen, y bueno, se unirán a Javier Mendoza en su eterno juego. Los gritos de los jóvenes fueron ahogados por el sonido de maquinaria poniéndose en marcha. Luces parpadeantes iluminaron los pasillos, revelando mecanismos siniestros y puertas que prometían horrores inimaginables. Que comience el juego, declaró la figura, desvaneciéndose en las sombras. Los 4 jóvenes, ahora solos en un laberinto de pesadilla, se miraron con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Miguel, intentando mantener la calma, respondió: tenemos que mantenernos juntos. Es nuestra única oportunidad. Lucía asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Miguel tiene razón. Si nos separamos, estamos perdidos. Javier, siempre el más callado, habló con una voz que sorprendió a todos por su firmeza: no vamos a sacrificar a nadie. Encontraremos una manera de salir todos juntos. Con esa resolución, los 4 comenzaron a avanzar por el primer pasillo. Las luces parpadeantes creaban sombras que parecían moverse por sí solas, y el sonido distante de maquinaria en funcionamiento llenaba el aire con una tensión palpable. La primera puerta que encontraron tenía un símbolo grabado, una calavera con una llave en la boca. ¿Deberíamos entrar?, preguntó Ana, su voz temblando. Miguel tomó la iniciativa y giró el pomo. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando una habitación llena de relojes de arena. En el centro, sobre un pedestal, había una llave dorada. Una voz mecánica resonó en la habitación: tienen 60 segundos para recuperar la llave. Cada paso que den volteará un reloj. Si todos los relojes se vacían antes de que tomen la llave, las paredes se cerrarán. Lucía tragó saliva. Es una trampa. El suelo debe estar conectado a los relojes. Javier asintió. Necesitamos un plan. No podemos simplemente correr hacia la llave. Los 4 discutieron rápidamente, conscientes de que el tiempo corría en su contra. Finalmente, decidieron que Miguel, siendo el más atlético, intentaría llegar a la llave mientras los demás observaban el patrón de los relojes que se volteaban. Miguel comenzó a avanzar cuidadosamente. Con cada paso, un reloj se volteaba. El sonido de la arena cayendo llenaba la habitación, mezclándose con los latidos acelerados de sus corazones. A la izquierda, gritó Lucía. Hay menos relojes en ese lado. Miguel siguió las instrucciones, moviéndose en zigzag. Estaba a mitad de camino cuando Ana gritó: cuidado. Los relojes del fondo están casi vacíos. Con un salto desesperado, Miguel logró alcanzar el pedestal y agarrar la llave justo cuando el último grano de arena caía en el reloj más cercano a la puerta. Un ruido mecánico indicó que la prueba había sido superada. Los 4 amigos suspiraron de alivio, pero sabían que esto era solo el comienzo. Salieron de la habitación y continuaron por el pasillo. La siguiente puerta tenía el símbolo de un libro abierto. Al entrar, se encontraron en una biblioteca circular. Estanterías llenas de libros se alzaban hasta el techo, y en el centro había un atril con un libro abierto. La voz mecánica habló nuevamente: para pasar esta prueba, deben encontrar la página faltante del libro central. Está escondida en uno de los miles de libros de esta biblioteca. Tienen 1 hora antes de que el oxígeno se agote. Ana, siendo la más ávida lectora del grupo, tomó el liderazgo.
Debemos dividirnos y buscar sistemáticamente. Busquen libros que parezcan fuera de lugar o que tengan algo inusual. Los 4 se separaron, cada uno tomando una sección de la biblioteca. El tiempo pasaba inexorablemente mientras hojeaban libro tras libro. Después de lo que pareció una eternidad, Javier gritó: «Creo que encontré algo». Sostenía un libro cuya cubierta no coincidía con su contenido. Lucía corrió hacia él y examinó el libro. Efectivamente, escondida entre sus páginas, había una hoja suelta que parecía coincidir con el libro del atril. Con manos temblorosas, colocaron la página en el libro central. Por un momento, nada sucedió. Luego, con un ruido sordo, una de las estanterías se deslizó, revelando un nuevo pasillo. Exhaustos pero aliviados, los 4 amigos continuaron su camino. El siguiente desafío los llevó a una habitación llena de espejos. En cada espejo, veían reflejos distorsionados de sí mismos, algunos mostrando los más viejos, otros más jóvenes, algunos incluso los mostraban muertos. La voz mecánica anunció: «Solo uno de estos espejos muestra la verdad. Encuéntrenlo y rómpanlo para continuar. Pero cuidado, romper el espejo equivocado liberará un gas venenoso». Miguel, frustrado, golpeó la pared. «Esto es una locura. ¿Cómo se supone que sabremos cuál es el correcto?». Lucía, tratando de mantener la calma, sugirió: «Tal vez debamos buscar inconsistencias en los reflejos. Algo que no coincida con la realidad». Pasaron los siguientes minutos examinando cuidadosamente cada espejo, buscando cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Finalmente, Ana notó algo. «Miren, en este espejo todos tenemos la misma ropa que llevábamos cuando entramos a la escuela abandonada. Es el único que muestra exactamente cómo nos vemos ahora». Con el corazón en la garganta, Javier tomó una silla y la arrojó contra el espejo señalado por Ana. El cristal se hizo añicos, y por un momento terrible, todos contuvieron la respiración, temiendo haber cometido un error fatal. Pero en lugar de gas venenoso, el espejo roto reveló un pasaje secreto. Avanzaron por el nuevo corredor, cada vez más agotados física y emocionalmente. La siguiente prueba los llevó a una habitación que parecía un laboratorio de química. «Para salir de esta habitación», anunció la voz mecánica, «deben crear el antídoto para un veneno mortal. Los ingredientes y las instrucciones están dispersos por la habitación. Tienen 30 minutos antes de que el veneno sea liberado en el aire». Lucía, la mejor en ciencias del grupo, tomó el control. «Necesitamos trabajar juntos. Miguel y Ana, busquen los ingredientes. Javier y yo intentaremos descifrar las instrucciones». El tiempo pasaba velozmente mientras luchaban por crear el antídoto. Cada error podía ser fatal, y la presión era inmensa. Con solo segundos de sobra, Lucía vertió el último ingrediente en la mezcla. Un humo verde comenzó a llenar la habitación, y por un momento terrible, pensaron que habían fallado. Pero el humo se disipó rápidamente, y una puerta oculta se abrió en la pared. Exhaustos y al borde del colapso, los 4 amigos se arrastraron por el pasillo que se les había revelado. Este los llevó de vuelta a la habitación original, donde el tablero de Ouija aún yacía sobre la mesa. La figura encapuchada los esperaba. «Impresionante», dijo con una voz que mezclaba admiración y crueldad. «Han superado todas las pruebas. Pero el juego final aún les espera». Con un gesto de su mano, la figura hizo aparecer 4 sillas alrededor del tablero de Ouija. «Siéntense», ordenó. «Es hora de que enfrenten la verdad». Temblando de miedo y agotamiento, los 4 jóvenes tomaron asiento. La planchette comenzó a moverse por sí sola. «SOLOUNOPUDESALIR». «¿Qué significa eso?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. La figura rió suavemente. «Significa, mi querida niña, que ha llegado el momento del sacrificio. Uno de ustedes debe quedarse para que los otros puedan irse». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 amigos se miraron, el miedo y la duda reflejados en sus ojos. «No», dijo Javier finalmente, poniéndose de pie. «No vamos a jugar tu juego enfermizo. ¿Saldremos todos juntos o no saldrá ninguno?». La figura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando las palabras de Javier. «Noble, pero tonto. ¿Realmente crees que tienen elección?».
Con un movimiento rápido, la figura se quitó la capucha, revelando un rostro que hizo que los 4 jóvenes gritaran de horror. Era el rostro de Javier Mendoza, el instructor original, pero distorsionado por el tiempo y la locura. «Yo soy el último superviviente», dijo con una voz que ya no ocultaba su locura. «He estado jugando este juego durante años, buscando a alguien digno de tomar mi lugar. Y ahora, uno de ustedes lo hará». Antes de que pudieran reaccionar, Mendoza sacó un arma y apuntó a los jóvenes. «Tienen 1 minuto para decidir quién se queda. Si no lo hacen, mataré a todos menos a uno, y ese uno tomará mi lugar de todos modos». Los segundos pasaban como una eternidad. Los 4 amigos se miraban, lágrimas en sus ojos, sabiendo que cualquier decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. Fue entonces cuando Lucía dio un paso adelante. «Yo me quedaré», dijo con voz temblorosa pero decidida. «No», gritaron los otros al unísono. Pero Lucía lo silenció con una mirada. «Es la única forma. Prometan que contarán nuestra historia, que no dejarán que esto se repita». Con lágrimas en los ojos, Miguel, Ana y Javier abrazaron a Lucía por última vez. Mendoza, con una sonrisa cruel, les indicó la salida. Mientras sus amigos se alejaban, Lucía se volvió hacia Mendoza. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz una mezcla de miedo y desafío. Mendoza rió, un sonido que helaba la sangre. «Ahora, mi querida Lucía, el verdadero juego comienza». Las luces parpadearon, y cuando volvieron a encenderse, Lucía y Mendoza habían desaparecido, dejando solo el tablero de Ouija sobre la mesa. Afuera, Miguel, Ana y Javier emergieron de la escuela abandonada, el amanecer rompiendo en el horizonte. Pero la luz del día no podía disipar la oscuridad que ahora llevaban dentro. Sabían que habían escapado del horror físico, pero el verdadero terror apenas comenzaba. El recuerdo de Lucía, sacrificándose por ellos, los perseguiría para siempre. Y la certeza de que en algún lugar, en las sombras, el juego continuaba, esperando a sus próximas víctimas. Mientras se alejaban de la escuela, juraron contar su historia, advertir a otros. Pero en el fondo, sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad los reclamara nuevamente. Porque en el juego de Javier Mendoza, nadie gana realmente. Solo sobrevive para jugar otro día. Y así, con el corazón pesado y el alma marcada, los 3 supervivientes se adentraron en un mundo que ya no reconocían, llevando consigo el peso de un secreto que amenazaba con consumirlos. El eco de los juegos malditos resonaría en sus mentes para siempre, un recordatorio constante de que algunas historias no tienen un final feliz, solo un intermedio antes de que la oscuridad regrese para reclamar lo que es suyo.